Hola chicos, les habla el profesor Víctor Esteller. En este momento les traigo un enunciado bien interesante. El tema es sobre una fábrica y sus trabajadores. En esta fábrica se trabajan dos turnos, diurnos y nocturnos. Como variable de entrada tenemos el nombre del trabajador, el día de la semana, que puede ser 0 si es domingo, 1 si es lunes, 2 si es martes y así sucesivamente los 7 días de la semana. A su vez tenemos números de horas diurnas y números de horas nocturnas trabajadas por un grupo de trabajadores. Y tenemos que determinar las siguientes interrogantes. El jornal diario, es decir, cuánto gana el trabajador por ese día trabajado. El porcentaje de trabajadores que trabajaron más horas nocturnas que diurnas con respecto al total. Fíjense que aquí hay que acumular la suma de las horas nocturnas y diurnas con respecto al total de trabajadores. Y el promedio de horas trabajadas por los trabajadores de la fábrica. Consideraciones. Si un trabajador no labora en alguno de los turnos, el número de horas que se registra es 0 a la hora de leer el número de horas diurnas o nocturnas. Se desconoce la cantidad de trabajadores. Quiere decir que tenemos que utilizar un ciclo while controlado con la respuesta del usuario si deseamos procesar otro trabajador o no. Entonces, bueno, lo primero que se hace es verificar qué datos tenemos como constante, en este caso el monto de tarifas por hora, ya sea día de la semana normal o domingo. En este caso, bueno, vamos al código y definimos nuestras constantes. La tarifa diurna, la tarifa nocturna, la tarifa diurna de los domingos y la tarifa nocturna de los domingos. Cada una con su monto especificado en el enunciado. Posteriormente definimos nuestras variables de entrada, que según el enunciado son nombre de trabajador, día de la semana, número de horas diurnas, número de horas nocturnas por el grupo de trabajadores. Y aquí las tenemos, nombre del trabajador, día de la semana, horas diurnas que trabajó y horas nocturnas que trabajó. Y tenemos la respuesta para controlar el ciclo repetitivo. Las variables de salida que podemos ver a simple vista, aquí las tenemos. Bueno, el jornal diario, aquí está nuestro jornal, porcentaje nocturno y promedio de horas. Las inicializamos sus valores iniciales y procedemos. Como el ciclo es desconocido, utilizamos un while controlado con la respuesta del usuario, la cual inicializamos en 1 para que pueda entrar. Fíjense que primero especificamos nuestras variables y luego el ciclo repetitivo. O sea, si es conocido o desconocido. Cuando es conocido es un for y cuando es desconocido utilizamos un while controlado con respuesta del usuario. En este caso, bueno, pedimos las variables de entrada. Le decimos al usuario que introduzca los siguientes datos. En este caso, el nombre del trabajador, el día de la semana que trabajó. Ok, aquí validamos que el día de la semana sea de entre 0 y 7. Y le pedimos las cantidades de horas que trabajó de día y de noche. Ok. Una vez hecho esto, bueno, ya tenemos los datos cargados del primer trabajador. Entonces lo que hay que verificar es si trabajó un día domingo o otro día, porque los domingos las tarifas son especiales. Entonces, si trabajó un día domingo, calculamos su jornal, que sería las horas diurnas que trabajó por la tarifa de horas diurnas de los domingos, más las horas nocturnas por la tarifa de horas nocturnas de los domingos. En caso que sea otro día, bueno, la tarifa va a ser normal. Y de esta manera hemos calculado su jornal, lo imprimimos por pantalla. A este trabajador le corresponde, ¿ok?, un jornal diario de tanto. Y eso va a ser nuestra interrogante 1. Posteriormente viene la segunda interrogante, que sería porcentaje de trabajadores que trabajaron más horas nocturnas que diurnas. Entonces hay que verificar esos dos valores. Es decir, si horas nocturnas es mayor que horas diurnas, entonces allí debemos contar cuántos trabajadores están cumpliendo esa condición. ¿Okay? Una vez hecho este cálculo, dentro del ciclo, pues fuera del ciclo vamos a calcular el porcentaje, que sería la cantidad que se acumula en ese contador de los que trabajaron más de noche que de día,
entre el contador general de trabajadores, que lo tenemos aquí afuera. Este I va a estar contando la totalidad de trabajadores que se procesaron por 100, porque es un porcentaje. Entonces aquí imprimimos el resultado. Ok, aquí está. Le formateamos para que salga con 2 decimales. Ok, y por último tenemos el promedio de horas trabajadas diurnas y nocturnas por los trabajadores. Es decir, que tenemos que acumular la cantidad de horas que se laboró allí. Entonces por aquí tenemos un acumulador de horas, que sería la interrogante 3, donde acumulamos las horas diurnas más las horas nocturnas que van trabajando todos los trabajadores. Entonces la calculamos dentro del ciclo, y fuera del ciclo pues hacemos ese promedio, que sería el acumulador de horas entre la totalidad de trabajadores, e imprimimos el resultado. Como dato de prueba, bueno, tenemos 2 trabajadores, uno que trabaja un domingo y otro que trabaja un día lunes, con su cantidad de horas y los resultados que se esperan. Entonces, si nosotros probamos este código, ok, vamos a introducir esos mismos datos para verificar que los resultados estén bien. Día de la semana, este trabajó un domingo. Número de horas 2, números nocturnas 2, le corresponde un jornal de 300. Estamos bien por aquí. Vamos con el siguiente trabajador. Desea registrar otro trabajador, 1 para sí. Nombre del trabajador, Karina. Día de la semana que trabajó, lunes. Número de horas diurnas, ¿cuánto colocamos aquí? Una diurna y 2 nocturnas. Entonces, una diurna y 2 nocturnas. Le corresponde un jornal de 40 bolívares. Es lo que tenemos preestablecido. Y le decimos que no tenemos más trabajadores. En este caso, el porcentaje de trabajadores que trabajan más horas nocturnas que diurnas fue 50%. Y el promedio de horas diurnas entre los trabajadores de fábrica fue de 3,50. Tenemos por aquí 50% y 3,50, que son los datos que esperábamos. Entonces, de esta manera hemos verificado que este ejercicio funciona correctamente, ¿ok? Bien estructurado. Definimos nuestras constantes, o sea, nuestras variables que no van a modificarse, nuestras variables de entrada y de salida y de proceso de acuerdo al enunciado, al análisis que hemos hecho, nuestro ciclo repetitivo para controlar cada una de las estructuras que se van a repetir, en este caso la lectura de datos y el cálculo de los interrogantes. Unas se imprimen dentro como la interrogante 1 y otras se imprimen fuera como la interrogante 2 y 3. Y bueno, de esta manera hemos dado solución a este enunciado, ¿ok? Esperando que practiquen bastante y les sea de provecho. Estamos en contacto, cuídense mucho.